Lo escuchaste horas y horas y horas y horas, viste videos de lo precámbrico de Milei y escribiste esto que, bueno, recién estoy entrándole. ¿Le crees ¿Le creo a qué? a Milei? ¿Es él o es un personaje? No, yo creo que es él. Y después, sobre lo que es él, construye un personaje. Si le creo en lo que dice, y definitivamente no. Sobre todo después de verlo como presidente. Es decir, el contraste, a medida que se va alejando toda la época de candidato y va metiéndose él como presidente, y los contrastes son gigantescos. A ver, desde cosas puntuales, como decir, solo la casta va a pagar este ajuste, cuando hoy vos, en cualquier encuesta, vos decís, ¿quién está pagando el ajuste? El 40% dice los pobres, en el 30% la clase media, el 2% dice la casta. Hasta van a tener dólares en los bolsillos y que van a vivir de eso. Hasta cosas más profundas. Por ejemplo, él decía y sostenía una y otra vez que hay solo dos modelos posibles, el capitalismo libre y el comunismo. Y que cualquier esquema intermedio con algo de regulación iba hacia el comunismo. O sea, una regulación genera una falla de mercado que requiere otra regulación, que requiere otra regulación, y finalmente terminás o en el chavismo, en el comunismo, o alguna de esas variantes. Él claramente tiene un esquema intermedio. Es decir, el precio de todos los precios de la Argentina, que es el precio del dólar, está regulado. Con lo cual, o él decía cosas en las que no creía o que era mentira, o nos está llevando al comunismo. Yo creo que es lo primero. No creo que sea lo segundo. Después, muchísimas cosas que él decía. Es decir, no voy a negociar con China, porque son unos asesinos. Termina poniendo un tuit de la bandera argentina con la bandera china. La cantidad de cambios que está dando en todo lo que es esquema, no sé, esquema, cómo él piensa la economía, dolarización endógena, competencia de monedas, el cepo no te deja crecer, ahora defendemos el cepo. O sea, Milei puede ser una cosa y la contraria. Milei, si mañana en noviembre gana Kamala Harris, puede ser socialdemócrata, por lo menos, qué sé yo, era el hombre que había llamado a despertar a Europa. Después que las elecciones europeas parecían que la ultraderecha iba a ser la dueña de varios países, entre ellos Francia, termina perdiendo Le Pen y Macron hace un juego que la frena Le Pen y queda tercera, y va a la embajada francesa Karina a pedir perdón por un cantito de la selección. O sea, lo vas a ver cambiar 100 veces respecto de eso. Eso puede ser una virtud para un político. Y depende cómo termine, depende cuál sea el pragmatismo. Yo prefiero un pragmático a un dogmático. Pero después hay que ver pragmatismo para qué y pragmatismo cómo. A ver, dos cosas que me sale decir de repente. Hay una idea que él no abandonó. Hay una única idea. Él decía, no me corto un brazo antes de subir impuestos, subió impuestos. Es decir, se podría hacer una lista de 40 cosas centrales de su discurso que hoy no estaba aplicando y que está aplicando lo contrario. Ahora, la única idea que él no abandonó y que sostiene al máximo y que por ahí es la causa de varias consecuencias que vos dijiste ahí, es una sola, que es, mi idea básica es que la inflación sale de la emisión, yo voy a cortar toda emisión y yo sé que va a ser un desastre, pero al final de la historia va a frenar la inflación y la inflación es como un ladrillo que frena la economía. En el momento que ese ladrillo caiga, la economía va a subir. Esa experiencia es lo que estamos viviendo en tiempo real y es la única medida, el único elemento que vos decís, eso y Karina son los dos únicos elementos que no se han movido. ¿Hurgaste acá en esta investigación en su relación con el establishment, con los empresarios? No especialmente, porque no es algo que se expresara. Yo me guié más por la historia personal y cómo él va evolucionando, pero sí, por supuesto, en su recorrido como empleado de empresas y nada, y la contradicción con el discurso, ¿no? Un poco lo que ayer Morales Solar recordaba en una nota, que él fue empleado del Banco Provincia en la época de Scioli, fue empleado de Scioli en la fundación durante la campaña del 2015. Con francos. Claro, empleado de Corporación América, que es una empresa que es socia del Estado, es decir, sin el Estado no se concibe. Bueno, los contrastes entre una cosa y la otra. Te pregunto porque hay algo de su giro místico, de su viaje judaizante, digamos. Donde aparece Elstein. Donde aparecen empresarios muy importantes. Elstein, Wertheim, que está también con él en Estados Unidos. Es como un entorno muy inmediato y muy potente. Sí, vos sabés que yo tengo dudas. A mí me impresiona eso, me impresiona la foto con los petroleros haciendo el gesto de Milei.
me impresiona cómo Milei, sin darse cuenta, se va transformando en una nueva casta. Porque lo que, a ver, hemos visto en estos años sectores muy poderosos en la Argentina y en el mundo que aparecen como rebeldes. De repente, el rebelde es el hombre más rico del mundo como Elon Musk. El rebelde acá es Galperín porque va contra las regulaciones, etc. Parecía que ellos eran la anticasta. Pero ahora ellos están gobernando. Entonces vos lo ves a Milei rodeado de petroleros y no se da cuenta, pero la definición de casta es lo que las pasa muy bien mientras el pueblo la pasa muy mal. Bueno, hoy por ahí la sociedad argentina no la ve todavía, no observa esto, pero a medida que pase el tiempo, por lo menos uno puede permitirse pensar que la noción de casta que Milei le enchufó a otros y va a ser una especie de boomerang, ¿no? ¿Cuánto de esa construcción y de esa referencia tiene que ver, vos sos psicólogo de formación, tiene que ver con sus vivencias de joven, de niño? ¿Cuánto de su experiencia familiar? Mira, hay algo que a mí me interesó mucho, pensando a Milei como presidente y dada su historia, que en todo lo que él va contando muchas veces eso, el sufrimiento que tuvo de niño, lo cuenta de manera bastante repetitiva en la forma. Por ejemplo, todo el tiempo no eran palizas normales, eran palizas de un hombre de 1,90 m contra un chico de 11 años que no se podía defender. Es como si en este momento viniera alguien de 5 metros, corpulento, y me empezara a pegar. Yo no tendría cómo escaparme. Y una y otra vez, y después le preguntan, ¿y tu mamá? Mi mamá tenía un contrato previo con mi papá que respetó hasta el final. Pero hay madres, hay un reportaje con Nicole Neumann, le dice, hay madres que cuando eso pasa se van de la casa. Mi mamá fue fiel al contrato previo a mi nacimiento que tuvo con mi papá siempre. Después, yo debuté con prostitutas tal día, de tal fecha, de tal año, en un lugar que sabía. ¿Y fuiste con amigos? No, fui solo. ¿Con tu papá? No, fui solo. Él va contando toda la historia de un hombre solitario, sin grandes reconocimientos, sin grandes realizaciones, hasta que empieza su carrera triunfal hacia el todo, hacia ser una celebridad mundial. Y vos sabés que una cosa que me interesó cuando yo empecé a mirar la relación con Elon Musk, que tiene un costado muy obvio. Milei es un referente muy llamativo y muy creíble de una idea que acompaña a Elon Musk toda su vida. Me molestan las regulaciones. Claro. El Estado me molesta. A veces con razón, porque su crecimiento tiene que ver... Yo estoy cambiando la historia de la humanidad y estos tipos me empiezan a romper las bolas. Esa es la mirada de él. No necesariamente una mirada pensada en la ganancia, porque él es un místico, una especie de... no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir, del biógrafo de Elon Musk, que es el biógrafo del momento, que también ha hecho biografías de Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, es un gran biógrafo. Y el trabajo que hizo sobre Elon Musk es recorrido por una gran pregunta. ¿Puede un hombre con gran nivel de sufrimiento psíquico hacer algo importante? ¿Por qué? Porque Elon Musk... cuando era chiquito lo recagaban a trompadas en los recreos de los colegios sudafricanos al que iba. Y cuando volvía a la casa, a veces al hospital, de cómo lo trompeaban, porque eran reglas muy violentas. Un poco las reglas que él deja que corran en Twitter ahora, eran las que le aplicaban a él cuando era chico en el colegio de Sudáfrica donde iba. El padre decía, vos no mereces ser mi hijo, vos sos un cobarde, vos sos un genuflexo, vos no sos sangre de mi sangre porque no te sabes defender. O sea, todo eso vivió. Y Elon Musk ha dicho muchas veces que él es bipolar, que él tiene Asperger. Hay narraciones de exmujeres o de empresarios que trabajaron con él en ese libro, que dice, de repente hay una reunión de altísimos empresarios del mundo. Y le dice, necesito apagar la luz, necesito irme. Y se va a otro lugar, apaga la luz y se pone a tiritar de miedo, arrodillado en un rincón. O sea, eso es Elon Musk. Y sin embargo, es un tipo que, no sé, para la conquista de espacio es más importante que China. Entonces la pregunta que es común a Elon Musk y a Milei, porque uno lo ve y uno ve toda su historia, es si un hombre con intenso sufrimiento psíquico puede hacer cosas importantes. La respuesta intuitiva, ¿cuál es? No. Es decir, alguien que vivió una infancia así y que tiene esos problemas termina mal. ¿Y vos qué te respondes? Que hay excepciones.
y que Elon Musk es una de las excepciones. Y uno se puede preguntar si Milei no lo es. O sea, de hecho ha llegado a ser presidente. Hay 8 desde 1983. Está entre los 8 elegidos. Quizá en un momento muy particular de una sociedad confundida, golpeada, perpleja, sin destino, en un contexto de pandemia, en un contexto de rebelión frente a todo lo que hay que va atravesando el mundo y también las redes. En un ratito vamos a hablar de redes y vamos a hablar de alguien con quien Milei se homologa mucho, que es de Bolsonaro. De hecho, Elon Musk acaba de levantar Twitter en Brasil en respuesta al hombre del que vamos a hablar, que es Alexandre de Moraes. Ahora, ese Bolsonaro que se quiso quedar en el poder, que quiso desconocer la victoria de Lula en la segunda vuelta, ¿de algún modo puede anticipar a un Milei que no quiera entregar el mandato? ¿Te lo imaginás en una deriva autoritaria, en una deriva de permanencia forzando las reglas? Mira, yo creo que Milei no es un hombre de convicciones democráticas. Es decir, creo eso. Pero no es que yo lo crea, es algo que él dijo cada vez que se lo preguntaron. Todas las veces que le preguntaron, ¿crees en la democracia? Se negó a decir lo obvio, que sí. Lo obvio para un candidato a presidente. Lo obvio para cualquier persona. Es decir, cualquier persona, si vos crees en la democracia, ¿qué voy a hacer? ¿Una dictadura? Sí. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, Luciana Geuna se lo preguntó en un momento y él se enojó y terminó diciendo, bueno, si 3 lobos y una gallina, 3 oros y una gallina, votan qué comer una noche, ¿cómo va a salir el resultado? Como diciendo, la votación de la mayoría no siempre termina en una buena conclusión. Qué primitivo, ¿no? Sí, exactamente. Se ha teorizado mucho después de ese ejemplo. Bueno, él ha recomendado muchas veces un teórico, viste que él habla de Rothbard, de Milton Friedman, de Robert Lucas, de Adam Smith, pero ha recomendado mucho a un pensador alemán que se llama Hans Hoppe. Hans Hoppe tiene, te voy a decir 2 cosas del tipo para que te des cuenta un costado de Milei cómo es. Tiene 2 libros, uno que se llama La democracia, ese Dios caído o ese Dios fallido, que son 300 páginas de argumento en contra de la democracia. ¿Y por qué las monarquías son mejores? Un ejemplo, un rey se queda mucho tiempo, con lo cual tiene que ahorrar. En cambio, un presidente necesita los votos de su sociedad, entonces se gasta todo rápido para tener votos, por ejemplo. Y de ahí deriva todo, los divorcios, la disgregación familiar, la drogadicción, el aborto, todos los males derivan de la democracia. Las últimas 60 páginas se llaman Cómo destruir la democracia y es un plan para hacer propaganda. Eso lo ha recomendado Milei. Después tiene otro texto que es increíble, porque encontrás la tesis del supremacismo blanco, donde Hoppe dice, a ver, ¿quién fue el que más le dio a la humanidad? Si uno tiene que buscar un grupo dentro de los seres humanos que fue el que más le dio a la humanidad. Y dice, los blancos heterosexuales, hombres blancos heterosexuales. ¿Quién dio los mejores inventos, las mejores fórmulas matemáticas, los mejores desarrollos, las mejores ideas? Todos blancos, heterosexuales. ¿Y por qué entonces se trata de favorecer con leyes regulatorias a mujeres, a inmigrantes, a negros? Hay que favorecer a los mejores y que ellos vayan arrastrando a la humanidad. ¿Racismo? Bueno, los libertarios tienen mucho supremacismo blanco. Por ejemplo, la idea Rothbard... Digo, porque esos hombres blancos heterosexuales eran los únicos que accedían a la educación superior. A ver, cambiale eso por arios y te da, claro. ¿Entendés? Muchas veces, cuando vos seguís el pensamiento libertario, cosa que acá no se ha estudiado mucho, aparece el racismo. Por ejemplo, la idea de que en Estados Unidos se integren escuelas entre blancos y negros. Ellos dicen, eso no es libertad. Si yo quiero ir con un blanco o con un negro, es cosa mía. Si quiero hacer una escuela solo de blancos o solo de lo que fuere, es cosa mía. ¿Por qué el Estado debería meterse? O sea, él no es que fue un imán o un pararrayos de todo el facho silvestre que hubiera por ahí, sino que hay un corpus teórico. O sea, los convoca por afinidad. Hay un corpus teórico y él va desarrollando lo que empieza con una filosofía general, después aparece Márquez, aparece Laje, aparece incluso organizaciones por detrás de ellos, que en el libro lo cuento mucho, que tienen componentes antisemitas muy clásicos. Hay un director de la revista Cabildo que tenía en los 80 la consigna de que acabar con la sinagoga radical, que era profesor
en la fundación, en los cursos de la fundación que organiza los primeros actos entre Milei, Laje y Márquez. Se llama Fundación Cruz del Sur eso. En esa fundación también enseñaba el cura Olivera Rabasi, ese que fue a visitar a los represores, Sí. que enseñaba un curso donde explicaba por qué la Revolución Francesa, no la rusa, era un gran retroceso para la historia de la humanidad. O sea, y eso estaba en algunos actos detrás de Milei y de Márquez y de Laje. Wow. Todo eso yo fui descubriendo, ¿viste cuando decís no la vi? Cuando empecé a ver actos y actos y actos, y quién es este y quién es el otro, no es lo único que hay de Milei. Ahora vos decís, Milei, si pierde, primero tiene que perder, ¿no? Yo miro, ¿viste esas cuentas que todos los libertarios siguen y que se le atribuyen a Santiago Caputo? Sí. Tenés que ver eso, porque todo eso es una apología permanente del Imperio Romano. Y entonces, por ejemplo, en los últimos tweets dice Argentina 2027 y se ve un imperio y un montón de soldados romanos aclamando al emperador. Y permanentemente uno le pregunta, che, si siguen así van a tener problemas en las elecciones. Y el que supuestamente es Santiago Caputo dice, ¿elecciones? Se pregunta. A mí me parece que en la forma, por ejemplo, que Milei trata a la prensa, no a la prensa, al disenso general, lo de Marina del Poyeto es como, y no es que, es como totalmente arbitrario. Es decir, un día puede caer vos, yo, Marina del Poyeto o, no sé, qué sé yo, el dueño del circo de Moscú. Da lo mismo, no tiene nada que ver con lo que haga cada uno. Esa necesidad permanente de difundir miedo, agresión, división, etc. Los coqueteos con las Fuerzas Armadas. Ayer, el otro día en la cena de camaradería dijo, quiero que todos los soldados argentinos sean leones, que es como él le habla a sus partidarios. Eso es muy nuevo en la democracia argentina. O sea, sí ves una deriva autoritaria posible. Veo una deriva, no sé si diría posible, en determinadas circunstancias no me parece gente confiable para la democracia. Ahora, a ver, vamos a decirlo de manera fuerte, si él pudiera, no le disgustaría ser un dictador. Lo que pasa es que en el medio hay una sociedad. La sociedad pone límites y la sociedad, digo, lo mismo podría pasar con Bolsonaro. Bolsonaro entregó y era mucho más militar que Milei y su gabinete estaba repleto de militares y finalmente tuvo que resignarse a entregar el poder. Con lo cual, y además me parece que las Fuerzas Armadas brasileñas tienen en la vida brasileña una actuación, una inserción mucho más fuerte que en la Argentina. O sea, no lo veo probable que eso se derive. Si me pongo a pensar las cosas que ha dicho Milei de todas estas cosas, y me preocupa, sí. Hay un personaje que no está muy claro si él aceptó, si se lo pusieron, si implica adhesión a su política económica, que es Caputo, Luis Caputo. ¿Cómo lo consideras después de haber estudiado tanto esa génesis? ¿Como un alfil, como un fusible, como alguien descartable? ¿Está atado a su suerte o te lo imaginás tirándolo por la borda como tiró a tantos otros en este tiempo? Mira, primero a mí me cuesta, vos tenés más una inclinación a pensar de eso, que hay un poder que existe, ¿no? Que de repente le pone a un presidente a mí me cuesta pensarlo de esa manera. Tiendo a pensar que el presidente tiene una autonomía y un poder propio. Caputo es una señal en principio de la incoherencia de Milei o de su pragmatismo, como quieras decirlo, porque la mirada que tenía de Caputo Milei era lapidaria. Está la famosa frase de se patinó 15.000 millones de dólares en 2 días. Irresponsablemente, que es lo que dice en el 2018 cuando Caputo asume como presidente del Banco Central y empieza a vender reservas baratas sin devaluar, para tratar de no se devaluar y termina eyectado por la presión del fondo, etc. Y Milei es lapidario con él. Con ese antecedente es difícil entender por qué lo pone como ministro de Economía. Y no solamente lo pone como ministro de Economía, sino por lo menos mis fuentes lo que me dicen es que no hablan. Así que Milei lo deja y lo que tiene de relación con Caputo es que le manda mensajes de apoyo, grande Toto, fenómeno Toto, etc. y lo deja hacer. Por Twitter. Sí. Claro, por WhatsApp, o por Twitter o por WhatsApp. Sí. Y que eso es más o menos la relación, que alguna vez hablarán. De hecho, ha habido muchas veces que vos los viste decir una cosa y la contraria en la misma semana, sobre emisión, sobre distintas cuestiones técnicas, que dijo esto Milei, dijo esto Caputo. El otro día Giacomini destacaba que la semana pasada había una contradicción así. Me parece que me da la impresión, diría así, que Caputo es el único sector autónomo del gobierno. Es decir, que todo lo demás está en Milei y sobre todo Karina y Santiago Caputo. Y Luis Caputo Toto Caputo es el que maneja la economía. Y que Milei
construye un discurso sobre lo que Toto Caputo va haciendo, de una definición rara, porque a mí me impresiona mucho hoy, no sé si vos viste la nota de Carlos Rodríguez en Infobae. Sí, es siempre lapidario Carlos Rodríguez. Pero dice algo que es muy fuerte, que lo venía insinuando, que dice, hay 1000 maneras de hacer un ajuste, ninguna tan cruel. Es el ajuste con la peor recesión, está generando no el ajuste más importante de la historia de la humanidad, sino la recesión más profunda derivada de un plan económico de la historia de la humanidad. Es de lo que vamos a hablar hasta las 12:30 en el ratito que nos queda de programa. Ustedes busquen este libro, el de Tenem.